La escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Saludos y bienvenidos a Sapiens, noticias de última hora. Interrumpimos la emisión, como se dice, habitual, de cada 2 días un programa, para poner una conexión con Artur Oms para analizar lo que está sucediendo aquí, dentro de nuestro querido y maltratado planeta Tierra. Artur, la última noticia: el núcleo interno del planeta Tierra se ha detenido y podría, dice, según una revista científica, incluso estar invirtiéndose. O sea, estaríamos hablando de una inversión, y esto está preocupando a la comunidad científica. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo? Bueno, están sucediendo cosas muy raras últimamente, Ferran, ya lo sabemos, ¿no? De hecho, creo que no es la primera vez que se detiene, seguramente sí, pero que el núcleo de la Tierra cambia, no. Antes me gustaría, Ferran, explicar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, qué es el núcleo de la Tierra, ¿no? El núcleo de la Tierra es una formación redonda de hierro fundido que está a unos 5.000 kilómetros de profundidad, y es una pelota, como si fuera una Tierra dentro de una Tierra, en el mismo centro de la Tierra, y está muy muy caliente. De hecho, hay 4 capas principales de la Tierra, que una es la que conocemos todos, que es la corteza. Luego hay el manto terrestre, el núcleo exterior y el núcleo interior. Y ese precisamente es el que ha tenido un parón. De hecho, Ferran, del núcleo sabemos muy pocas cosas, porque está tan abajo y el ecosistema es tan extremo que hoy en día es prácticamente imposible, con los aparatos que tenemos, de alguna forma investigarlo a ciencia cierta, saber qué es lo que pasa allí. De hecho, se sabe, Ferran, que ese núcleo tenía es decir, oscilaba como si fuera un péndulo gigante. Siempre hemos sabido que, desde hace unos años, que ese núcleo oscila. Y hemos sabido que cada año, más o menos, puede tener unos 2 kilómetros de diferencia cada 6 años, en esas oscilaciones. Puede variar de 2 kilómetros de diferencia. Entre 1969 y 1974, esas oscilaciones cambiaron de dirección. Bueno, son cosas que pueden pasar, pero ¿qué es lo que sucede? Ese núcleo interno, que es esa pelota, gira en una dirección y el externo gira en otra dirección. Y con esa fricción se producen esa electricidad que crea ese campo magnético, que evidentemente es, entre otras cosas, el que nos sirve para que nos podamos orientar, ¿no? Bueno, yo no soy científico, o sea, no sé si va a quedar muy clara la explicación, ¿no? Pero sí que lo que podemos decir ahora mismo es que si ese núcleo se para durante mucho tiempo, pueden haber consecuencias. Pueden haber consecuencias que pueden ser devastadoras, puesto que este núcleo interno es el que genera de alguna forma el campo magnético, que no solo rige nuestras brújulas, sino rige muchísimas cosas. Todos sabemos que, bueno, los países se miran, incluso hacía muy poquito salía en TV3 un señor que ponía unas hojas con unas gotas de agua, y en función de hacia dónde se inclinaban las hojas con esa gota de agua, pues podía saber exactamente cómo iba a ir la cosecha este año, puesto que el campo electromagnético le daba toda esa información, ¿no? ¿Qué puede suceder? Pues pueden suceder que cambie la declinación de nuestras brújulas. Esto es lo primero que puede suceder. Lo segundo que puede suceder es que afecte al nivel del mar. Y esto es muy importante y podría ser muy grave. Y lo tercero que podría suceder es que los días cambien. Los días podrían llegar a cambiar, podrían ser un poquito más largos, un poquito más cortos, y de hecho han cambiado. Han cambiado los días,
Artur, cuando dices que podría afectar al nivel del mar, estaríamos hablando de que podría subir el nivel del mar, ¿no? Poníamos unas imágenes de la Tierra al principio rotando pues de forma normal y después al revés, claro. Estamos cambiando una sinergia, un campo gravitacional. ¿Las consecuencias podrían ser devastadoras o no? Porque estamos hablando de algo que hasta ahora parece ser no se había estudiado o realizado, incluso en la duración de los días. Y tenemos que decir, y permíteme un momento, dar gracias a Eric, que tú lo conoces muy bien, que nos ha dicho, hay algo que está sucediendo y tendríais que comentar. Y Eric, te damos las muchas gracias de antemano, pero el tema es que esa percepción que tenemos hace tiempo de que el día pasa muy rápido, de que la noche pasa como un cohete, y si resulta que ya estaba aconteciendo algo y son una consecuencia de una causa que viene del núcleo de hierro, como muy bien has dicho, Artur, a esa profundidad que parece impensable, que haya hierro fundido, incandescente, que nos genere ese campo magnético, porque subida del nivel del mar, posible cambio de la duración de los días, imagínate, como decían unos científicos rusos de hace años, que el día se tendría que recalcular, que no tiene 24 fracciones, que tiene menos. Podría ser ahora ya científicamente que se está dando una explicación. La información ha salido no del azar, sino del Nature Geoscience, una revista muy prestigiosa, científica, o sea que no es baladí, ¿no?, lo que estamos tratando. No, desde luego, Ferran, no es baladí, poca broma con lo que está sucediendo. La alerta en la comunidad científica es máxima en estos momentos y están a la espera de obtener muchos más datos. Yo me pregunto, Ferran, y llámame mal pensado, si todo esto no lo está provocando el ser humano. Lo está provocando el ser humano con elementos como el HAARP, el nuevo HAARP, que sabemos que está pululando por prácticamente todos los océanos del mundo que no sean rusos ni chinos, o incluso el CERN. No sabemos, Ferran. Estamos viendo que la Tierra está experimentando unos comportamientos totalmente anómalos. De hecho, Ferran, la Tierra es como una especie de nave espacial. Y entonces, claro, nosotros como tripulantes de esta nave, resulta que hace mucho tiempo que la estamos maltratando, la estamos sometiendo a una presión brutal y además estamos realizando una serie de experimentos de los cuales desconocemos totalmente las consecuencias de los mismos. Y muchas veces, hombre, a mí me hace gracia el ser humano cuando dice, no, si esto no pasa nada, tranquilo, si esto del CERN no pasa nada, si esto de todo el hecho de que tenemos bombas nucleares para probarlas en el mar, no pasa nada. O sea, cuidado, sí que pasa. Se nos ocultan las consecuencias. No solo eso, sino más grave aún, se saben las consecuencias y con todo y con eso se continúa adelante con esas pruebas, con esos laboratorios mega gigantes. Y bueno, y un día es que igual nos tragará un agujero negro porque lo provocará el ser humano. ¿Estamos preparados en estos tiempos para un posible acortamiento del tiempo? ¿Qué podría suponer esto a nivel informático, a nivel de computación, a nivel de biorritmos, a nivel de salud? Estamos hablando de algo que podría influir de tantas maneras. Yo repito, Artur, esa percepción de que el día pasa tan rápido, vete tú a saber si ya no somos siendo una consecuencia de lo que está sucediendo en el núcleo de la Tierra, o una subida del nivel del mar, como dicen ya algunos de la comunidad científica al respecto. Claro, todas las zonas costeras se pueden quedar inundadas. Bueno, de hecho hay un caso que conozco muy bien, que es Vanuatu, en el cual es una isla muy pequeñita, en el cual el nivel del mar ha subido tremendamente. De hecho hay zonas que han quedado completamente anegadas, donde habían casas, y ya no hay casas en esa zona, ¿no? Y en Vanuatu es algo que se está que lo han vivido, ¿no? Por eso a veces cuando dicen, no, es que el nivel del mar no sube, esto es mentira. Bueno, a ver, hay que ser un poco más sensatos y mirar las cosas, porque sí, el nivel del mar
está subiendo, ¿no? Entonces, bueno, esto va a afectar y va a afectar muy negativamente al planeta Tierra y a la especie humana. Tú antes me decías nuestro horario, ¿no? Y yo te diría, hombre, Ferran, ya es que hay una cosa que es muy rara, y esto lo han dicho muchos científicos, es que nuestro reloj biológico, el reloj biológico del ser humano, no cuadra para nada con el reloj natural de la Tierra. Es como si el ser humano hubiera vivido en otro planeta y de repente se le trae aquí, al planeta Tierra, y entonces tiene que readaptar ese reloj biológico a esos nuevos días de 24 horas, esos años de 365 o 366 días, aquellos que son bisiestos, etcétera, ¿no? Hay cosas, Ferran, que son de muy difícil explicación y bueno, yo creo que hay que estar muy atentos de lo que sucede, ¿no? Es como si de repente tú imagínate que se produjera un hecho y también sería terrorífico. Tú imagínate que la Tierra se para en seco. No somos conscientes, pero la Tierra está girando a 1.700 kilómetros por hora. Esto es algo que es innegable. O sea, ahora mismo estamos en una nave que va a 1.700 kilómetros por hora. Si la Tierra se parase de seco, ¿qué pasaría? Pues nosotros igual estaríamos andando en la calle y saldríamos despedidos a 1.700 kilómetros por hora. Imagínate el batacazo. No somos conscientes, Ferran, de que el planeta Tierra es un ente vivo que tiene su propia vida, sus propias leyes y no depende para nada del ser humano. Y de hecho se está cansando del ser humano. Y la madre naturaleza es tremenda. Fíjate que si nosotros, debido a este parón del núcleo, perdiéramos ese núcleo interno, ese campo magnético, nos sucedería como a Marte. ¿Qué le pasó a Marte? Marte perdió su campo magnético. Y mira cómo está Marte. Marte es un absoluto desierto, no tiene esa capa de ozono protectora, no tiene absolutamente nada. Temperaturas extremas, vientos, arena, no queda absolutamente nada de lo que un día pudo ser un vergel. Seguramente un planeta hermano, Tierra, igual, con las mismas características, mismas condiciones que nuestro planeta. O sea, esto es tremendo, Ferran. ¿Y por qué crees que se ha realizado este estudio? Porque esto viene del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín, ¿no? Estamos hablando de que alguien ha debido decir, aquí está pasando algo, o vamos a estudiar algo, y de repente se encuentran con esta sorpresa. Porque después hay otro elemento, Arthur. ¿Qué pasaría si esto puede llegar a afectar a la gravedad? Los 9,8 metros por segundo al cuadrado que dijo Isaac Newton. Que imagínate que se acaba la gravedad, nos podríamos desprender hacia el espacio. Si te parece, vamos a escuchar y después me contestas a esta pregunta al astrónomo de profesión, Joan Pujol, a ver qué nos dice respecto a esta noticia. Vamos allá. Para poder opinar respecto a la noticia publicada recientemente en la revista Nature Geoscience, hace falta recordar que, hablando del núcleo de la Tierra, es la parte más interior de nuestro planeta, una esfera de unos 2.400 kilómetros de diámetro, a temperaturas cercanas a la superficie del Sol, unos 5.000 grados. Por lo tanto, una región complicada de explorar. Permítame que también sea prudente. La geología planetaria, en este caso, no es mi especialidad, pero sí puedo opinar respecto a lo que se ha publicado. Esta noticia nos indica que se han detectado pues, algunos cambios de velocidad del núcleo terrestre respecto al manto terrestre. Estos cambios de velocidad difícil de percibir, son periódicos, más o menos unos 70 años de periodicidad. Estos cambios de velocidad podrían ser, entre otros, los responsables de sucesos que hemos podido observar.
Por ejemplo, los cambios de decenas de kilómetros de vez en cuando en el polo norte magnético. Y también podrían ser uno de los responsables, este cambio de velocidad de la duración del día terrestre. Estamos hablando de milisegundos, es decir, una medida imposible de percibir a nivel doméstico. La noticia nos indica esto, que por procesos altamente precisos se ha podido observar esta variación de velocidad, pero que no es constante. Es decir, hay momentos que el núcleo se acelera y momentos que se desacelera. De manera que hay algunos momentos que aparentemente se detiene, pero que esto es tan solo una percepción. Es decir, el núcleo permanentemente está girando en el mismo sentido que el propio planeta. Pero estos cambios de rotación, más rápidos o más lentos, son los que se han descubierto y que hasta la fecha pues, no se conocían. Evidentemente, se tendrá que seguir estudiando para conocer su origen. Bueno, pues hemos escuchado a Joan Pujol, astrónomo. Pues bueno, están en ello estudiando a ver por qué ha pasado esto, qué causas, ¿no? ¿Qué causas? Artur, estaríamos hablando de quizás algo que nos podría, imagínate, revertir la rotación. Me pregunto yo si podríamos ir allá viajar en el tiempo hacia atrás de forma natural y no inducida. Yo creo que eso no se llegará a producir, ¿no? Bueno, de Joan siempre me asombra un poco los científicos que no acaban de mojarse nunca, ¿no? Es decir, vamos a estudiar qué es lo que sucede. Lo que sí que podemos saber, Ferran, es que hace unos años, antes del lanzamiento del Sputnik, nuestras mediciones, nuestros puntos de observación siempre eran terrestres o a lo sumo rascaban la atmósfera. Desde el Sputnik tenemos una cosa que es tremendamente contaminante, que son los satélites, pero los satélites están ahí y son capaces de ofrecernos mediciones de todo aquello que sucede en el planeta Tierra desde una visión exterior, desde una visión espacial, desde una visión totalmente externa al planeta Tierra, ¿no? Entonces, claro, yo creo que este estudio se realiza porque estos científicos ven efectivamente que en el núcleo de la Tierra, porque al final solo hay una manera de medir todas estas cuestiones, y es por las ondas sísmicas de los terremotos, ¿no? Y estas ondas sísmicas de los terremotos, por mucho que nos cueste creer, se captan desde el espacio. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque la Tierra tiene unos ejes y por lo tanto hay unas oscilaciones y aunque no lo veamos, la Tierra se mueve. La Tierra no es un objeto que solo, gira y además en su propio eje da vueltas. No. Además va variando su posición, ¿no? Hace poco tiempo, Ferran, recordamos que hubo el tsunami del sudeste asiático. El eje de la Tierra cambió y hubo que recalibrar absolutamente todos los satélites para que posicionaran bien todos esos aparatos y proporcionaran de forma correcta las posiciones exactas de los objetos que los triangulan, ¿no? Por lo tanto, Ferran, estamos ante un hecho innegable, ¿no? Han pasado cosas. Por eso se están estudiando estos eventos que han sucedido y estos eventos, evidentemente, Ferran, podrían afectar de una forma negativa o muy negativa nuestro planeta Tierra en un corto espacio de tiempo. Fíjate, Artur, que coincide mucho con esta percepción de que el día es más corto, ¿no? Que no hay 24 fracciones, que podrían ser muchas menos. Y este estudio se empieza a hacer en el año 2009. Más o menos cuando muchas personas ya empiezan a tener esta sensación de que qué rápido pasa el día, qué rápido pasa la noche. Uy, ¿ya ha pasado la jornada laboral? ¿Una coincidencia, casualidad o causalidad? Ahí lo dejamos. Artur, estaremos pendientes si hay más noticias
de este estudio que ha salido publicado, es oficial, científico, en la revista Nature Geoscience, que no nos deja indiferentes porque, como decíamos, repito, Artur y amigos y amigas, puede afectar al sistema de rotación, puede afectar incluso a una subida del mar y veremos qué otras consecuencias puede tener. O ninguna, esperemos que ninguna, pero algo está pasando en el núcleo de la Tierra y algo está pasando también en la superficie terrestre, pero en otro ámbito. Artur, como siempre, muchas gracias por tu aportación. Muchas gracias a ti, Ferran, y un abrazo a toda la audiencia. Y amigos y amigas, ¿estáis preparados para un cambio de gravedad? ¿Una subida del nivel del mar? ¿Un acortamiento del día? Buena pregunta, ¿verdad? Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.